En este video vamos a hablar acerca de las matrices, pero recordemos que en videos de sistema de ecuaciones lineales ya habíamos utilizado a las matrices para estructurar el procedimiento de aplicación de las operaciones elementales para resolver dicho sistema de ecuaciones lineales. Acá lo que vamos a hacer es definir formalmente lo que es una matriz. Vamos a hablar acerca de sus operaciones y propiedades. Entonces, comencemos definiendo lo que es una matriz. Una matriz de tamaño m por n, donde m y n son números naturales, es un arreglo rectangular de m por n números. Esos números pueden ser reales o complejos, dispuestos en m filas y n columnas. Es decir, m me representa el número de filas de la matriz y n el número de columnas. Para denotar a las matrices utilizamos letras mayúsculas y a los elementos de una matriz lo denotamos con letra minúscula seguida de subíndices IJ, donde I me representa la iésima fila y J la jésima columna. Entonces, si a la matriz la denotamos con la letra A mayúscula, a los elementos o entradas de dicha matriz los simbolizamos de la siguiente manera, ¿sí? Utilizamos la letra minúscula, ¿sí?, seguida de los subíndices IJ, A sub IJ, donde I y J me indican la posición de dicho elemento en la matriz. A la matriz A la podemos denotar por extensión, es decir, dando todos sus elementos, ¿sí? Por ejemplo, estos elementos me indican, ¿sí?, vendrían a ser los elementos de la primera fila. Estos otros, los elementos de la segunda fila, y así sucesivamente. Estos elementos vendrían a ser elementos de la iésima fila, ¿sí? Si continuamos, estos últimos elementos vendrían a formarme los elementos de la enésima fila. De la misma manera, tenemos acá los elementos de la primer columna, los elementos de la segunda columna, los elementos de la jésima columna y así hasta indicar los elementos de la enésima columna, ¿sí? Entonces, nosotros a la matriz A lo representamos por extensión dando todos sus elementos encerrados entre paréntesis, ¿sí? O también lo podemos representar de manera simplificada, ¿sí?, entre paréntesis, dando el nombre genérico del elemento seguido de un subíndice m por n que me indica el número de filas y columnas de la matriz. Habíamos dicho que I es la iésima, me representa a la iésima fila. Entonces, como esta es una matriz de m por n, I varía entre 1 y m. Y J variaría entre 1 y n. Ahora, vamos a una observación muy importante porque a los elementos de una matriz no solamente lo podemos denotar con letras minúsculas seguidas de los subíndices IJ, sino también en algunos libros se la denota dando el nombre de la matriz encerrado entre corchetes seguido de los subíndices IJ, ¿sí? Entonces tenemos dos formas de expresar a una matriz, ¿sí? Eso es muy importante, porque para realizar algunas demostraciones vamos a utilizar esta segunda forma para denotar a los elementos de una matriz. Bueno, vamos a continuar con el video y acá fíjense qué pasa si m es igual a n, es decir, el número de filas es igual al número de columnas. Estamos ante una matriz denominada matriz cuadrada, ¿sí? Entonces,
A, si M es igual a N, A vendría a ser una matriz cuadrada de orden N. Entonces, de esa manera, si a mí me dicen, tengo una matriz cuadrada de orden N, ya sé que dicha matriz tiene N filas y N columnas, ¿sí? Ahora, si los elementos de A son todos números reales, vamos a decir que A es una matriz real. Y si todos los elementos, o mejor dicho, y si los elementos de una matriz son números complejos, vamos a decir que A es una matriz compleja. Nosotros acá en este curso vamos a trabajar con matrices reales, de entradas reales. Y al conjunto de matrices de entradas reales y de tamaño M por N lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿sí? R me indica que las entradas de la matriz son números reales y el supraíndice M por N me va a indicar el tamaño de las matrices o los tamaños, el tamaño de las matrices que pertenecen a este conjunto de matrices. ¿Qué sucede si todos los elementos de una matriz son cero? Fíjense acá, utilizando la notación genérica de matriz, si A es la matriz de elemento A sub j de tamaño M por N, y esto me indicaría que todos sus elementos son ceros, entonces A se denomina matriz nula. Y lo vamos a simbolizar de esta manera, ¿sí? Esto me indicaría, ¿sí?, que se trata de la matriz nula. Por ejemplo, acá tenemos una matriz de 2 por 2. Es una matriz, decimos que es de orden 2. Todos sus elementos son 0, por lo tanto A vendría a ser la matriz nula. Ahora, ¿qué sucede si el tamaño de la matriz es de 1 por n? Si el tamaño de una matriz es de 1 por n, vamos a denominarla matriz fila. Este es un ejemplo, C es un ejemplo de una matriz fila. Tengo una fila, 1, 2, 3, 4 columnas, ¿sí? Ahora, si el tamaño de la matriz es de n por 1, la matriz se denomina matriz columna. En este ejemplo, M es una matriz columna. ¿Pero de qué tamaño? ¿Cuántas filas tiene? 1, 2, 3, 4, 5 filas y una columna. Es de 5 por 1. Y acá yo tengo, M vendría a ser una matriz columna. Vamos a definir ahora la igualdad de matrices. ¿Cuándo decimos que dos matrices son iguales? Decimos que dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y los elementos correspondientes son iguales. Entonces, en símbolo sería lo siguiente. Dadas las matrices A de elemento A sub j y tamaño M por N y B de elementos B sub j y tamaño P por Q, se dice que A es igual a B si y solo si M igual a P, es decir, el número de filas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B y el número de columnas de la matriz A es igual al número de columnas de la matriz B. Acá esto me está indicando que para que las matrices sean iguales, los tamaños tienen que ser iguales. Y además me dice que los elementos respectivos, todos los elementos respectivos, tienen que ser iguales, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Yo tengo la matriz A de elementos 1, 2, 3, 4x0, de tamaño 2 por 3, B de elementos 1, 2, 3, menos 1, 3i, de tamaño 2 por 3, y la matriz C de tamaño 2 por 2 y elemento 1, 2, menos 1x. Entonces nosotros decimos que A es igual a B. ¿Podemos comparar acá A y B? Sí, porque tienen el mismo tamaño. Ahora lo que vamos a ver es si tienen los mismos elementos. Y veamos, pero A igual a B, sí, solo sí, tiene que ocurrir lo siguiente.
que X sea igual a 3 e Y sea igual a 0. Vendría a ser la segunda condición, porque la primera ya la estaría cumpliendo, ¿sí? ¿Cuál? La primera, que me indica que los tamaños son iguales. A y B tienen igual tamaño, entonces resta mostrar que los elementos respectivos son iguales, ¿sí? Y efectivamente, estas dos matrices van a ser iguales si X igual a 3 e Y igual a 0. Ahora, A y C pueden ser iguales. No, porque no estaría cumpliendo esta primer condición de que los tamaños respectivos sean iguales. Por lo tanto, A es distinto de C, ¿sí? Porque no cumple al menos una de las condiciones. La primera en este caso. Ahora vamos a definir las operaciones entre matrices. Comenzamos con la suma de matrices, ¿sí? Esta definición es muy importante. En realidad todas las definiciones son muy importantes porque se van a evaluar en el examen final, ¿sí? Entonces, suma de matrices. ¿Cuándo decimos que dos matrices? ¿Cuándo podemos sumar dos matrices? Bueno, acá la definición me dice, dadas dos matrices A y B del mismo tamaño, donde A tiene elementos A sub i j y B, ¿sí?, de elementos B sub i j, definimos la suma de A y B a la matriz C. Entonces a la suma la llamamos C, que es igual a A más B, tal que los elementos de la matriz C, que lo simbolizamos con C sub i j, lo obtenemos sumando, ¿sí?, los elementos, sumando todos los elementos correspondientes, ¿sí?, de A y de B, ¿sí? Entonces, me dice que los elementos de la matriz resultante C, denotados por la letra C sub i j, por esa simbología, es igual a A sub i j más B sub i j para todo I, para todo J. Vuelvo a repetir. Me dice que los elementos de la matriz resultante C, denotados con C sub i j, lo obtengo sumando todos los elementos correspondientes, ¿sí?, de A y de B. O bien, también podemos utilizar la notación, ¿sí?, esa de los corchetes seguido de los subíndices. Entonces, C sub i j, C entre corchete sub i j, es igual a A más B entre corchete sub i j, igual a A entre corchete sub i j más B entre corchete sub i j. Para todo I, para todo J, ¿sí? Son dos simbologías que me representan lo mismo. Bueno, listo la definición de suma de matrices. No me tengo que olvidar de esa definición porque la vamos a utilizar en muchas demostraciones. O sea, para sumar dos matrices es importante tener en cuenta lo siguiente. Es necesario para sumar dos matrices que ambas tengan el mismo tamaño. Si las matrices tienen tamaños distintos, no puedo sumar ambas matrices, ¿sí? Y si los tamaños son iguales, lo único que tengo que hacer para encontrar la matriz resultante es sumar todos los elementos correspondientes de las matrices sumandos, ¿sí? Y otra cosa muy importante acá es que si las matrices A y B son de tamaño m por n, entonces la matriz resultante A más B también va a ser del mismo tamaño, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Tomemos dos matrices genéricas, ambas de 2 por 2, ¿sí? A de elementos A, B, C, D y B de elementos E, F, G, H. Entonces la matriz resultante C igual a A más B, ¿sí?, se obtiene. Va a ser también una matriz de 2 por 2, como dijimos, ¿sí? La matriz resultante tiene el mismo tamaño que las matrices sumandos, ¿sí? Y
fíjense que para encontrar la matriz resultante tengo que sumar todos los elementos correspondientes de las matrices A y B. Entonces, A más C va a ser el primer elemento de la matriz resultante, ¿sí? El elemento que está en la posición 1, 1, primer fila, primer columna. El elemento que está en la posición 1, 2 va a ser B más F. El elemento que está en la posición 2, 1, segunda fila, primera columna, va a ser C más G. Y el elemento que está en la posición 2, 2, segunda fila, segunda columna, va a ser el elemento, ¿sí?, D más H. Entonces acá, para obtener la matriz resultante, tenemos que sumar todos los elementos correspondientes de ambas matrices, sumándos, ¿sí? Y esto es lo que dijimos con anterioridad. Para sumar, lo repetimos nuevamente, para sumar dos matrices, primero tenemos que ver que ambas matrices tengan el mismo tamaño, ¿sí? Si no tienen el mismo tamaño, entonces podemos decir que la suma de matrices de distinto tamaño no está definida, ¿sí? Ahora vamos a dar las propiedades. Vamos a hablar acerca de las propiedades de la suma entre matrices, ¿sí? Esto lo van a entender primeramente sin problemas, ¿sí? La ley de cierre. Entonces, acá, la suma de matrices cumple con las siguientes propiedades. Tenemos en cuenta que todas las matrices, acá, cuando enunciamos las propiedades, todas las matrices poseen el mismo tamaño. La primera propiedad me habla acerca de la ley de cierre. Me dice que si yo tengo dos matrices de tamaño m por n, entonces la suma también va a ser una matriz de tamaño m por n. Y eso es verdad, lo que venimos diciendo con anterioridad. Esa es la llamada ley de cierre. La suma cumple con la ley de cierre. Si yo sumo dos matrices de tamaño m por n, voy a obtener como resultado otra matriz también de tamaño m por n, ¿sí? La suma entre matrices cumple con la ley conmutativa. La suma es conmutativa. A más b igual a b más a. Y lo que vamos a hacer ahora es probar, ¿sí?, esa propiedad, la propiedad conmutativa de suma de matrices. Entonces, fíjense que acá yo estoy hablando acerca de la igualdad entre matrices. Para ello, para demostrar esto, yo voy a recordar la definición de igualdad entre matrices. Nosotros habíamos dicho que dos matrices son iguales si tienen el mismo tamaño y además si los elementos correspondientes, si todos los elementos correspondientes de ambas matrices son iguales. Entonces, fíjense que nosotros al principio dijimos, ¿sí?, que todas las matrices poseen el mismo tamaño. Entonces, la primer condición de la definición de igualdad de matrices ya se cumple. Considerando que ambas matrices tienen el mismo tamaño, probaremos que sus elementos respectivos son iguales. Claro, porque la primera condición no la tengo que probar, ¿sí?, debido a esta proposición, debido a lo que nosotros dijimos, que todas las matrices tienen el mismo tamaño, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es solamente, para probar esta igualdad, lo que tenemos que hacer es solamente probar que todos los elementos respectivos, ¿sí?, o que todos los elementos de la primer matriz tienen que ser igual a los elementos de la segunda matriz del segundo miembro, respectivamente, ¿sí? Entonces, yo quiero probar en forma simbólica, quiero probar que el elemento de la suma a más b que está en la posición ij, ¿sí?, es igual al elemento b más a que está en la posición ij, ¿sí? Esa igualdad quiero probar, que los elementos correspondientes de ambas matrices, a más b y b más a, son iguales, ¿sí? Entonces, cuando quiero demostrar que cuando quiero demostrar una igualdad, lo que hacemos es partir de un miembro y llegar al otro.
o bien desarrollar ambos miembros al mismo tiempo y comparar ambos resultados, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá, en este caso, es partir del primer miembro y mediante definiciones y propiedades obtener, ¿sí?, el segundo miembro. Entonces yo voy a partir de A más B sub ij. Pero A más B sub ij, ¿esto a qué va a ser igual? Y bueno, acá voy a utilizar la definición de suma de matrices. Por eso le dije con anterioridad, es importante tener presente todas las definiciones, ¿sí? No solamente para realizar las demostraciones, ¿sí?, sino para tenerlas en cuenta para el final, ¿sí? En el final me van a pedir definiciones. Bueno, entonces, A más B sub ij, fíjense que estoy utilizando la notación esta de los corchetes, igual a ¿qué? Por definición de suma de matrices, esto es igual a sub ij más B sub ij, ¿sí? Voy a obviar nombrar los corchetes para ir enunciando más rápido, ¿sí? Pero se entiende, ¿no? Pero acá estos términos me representan números, son las entradas de la matriz. Pero son números reales. Entonces, puedo conmutar porque sabemos que la suma entre números reales es conmutativa. Entonces, puedo conmutar. Acá voy a poner B sub ij más A sub ij. Ahora, vuelvo a utilizar la definición de suma de matrices. Lo voy a colocar a estos elementos bajo un solo corchete. Y eso por definición de suma de matrices. Esto va a ser igual a B más A entre corchetes sub ij. Y ya llegué a obtener el segundo miembro. Por lo tanto, ya he probado que los elementos correspondientes son iguales. Es decir, ya puedo concluir que A más B es igual a B más A. Otra de las propiedades importantes de la suma de matrices es la ley asociativa. Esa es otra de las propiedades importantes, ¿sí? Me dice que la suma entre matrices es asociativo. A más B, entre paréntesis, ¿sí?, más C, esto es igual a entre paréntesis, B más C. Es decir, teniendo en cuenta, yo quiero demostrar esa igualdad entre matrices. Lo mismo que en el caso anterior, ¿sí? Necesito demostrar que los tamaños son iguales y necesito demostrar que los elementos respectivos son iguales. Pero como nosotros en un principio habíamos dicho que todas las matrices tienen el mismo tamaño, entonces la primera condición de la definición de igualdad de matrices ya se cumple. Lo único que resta es probar o demostrar, ¿sí?, que los elementos respectivos, todos los elementos respectivos de ambas matrices, ¿sí?, de la del primer miembro y la del segundo miembro, son iguales. Es decir, quiero demostrar esa igualdad, esta igualdad, ¿sí? Para ello, como dije con anterioridad, puedo partir de un miembro y llegar al otro, y eso es lo que voy a hacer, ¿sí?, utilizando definiciones y propiedades, ¿sí? Entonces, parto del primer miembro. Tengo A más B más C entre corchetes sub ij. Esto me representa al elemento que está en la posición IJ de esta matriz. Pero esto va a ser igual a ¿qué? Puedo separar. Entonces esto va a ser igual a A más B entre corchetes sub ij más C entre corchetes sub ij. Y eso es por definición de suma de matrices. Vuelvo a utilizar la definición de suma de matrices. Lo mismo hago acá con esto. Lo separo también por definición de suma de matrices. Entonces tengo A sub ij más B sub ij más C sub ij. Ahora, todos estos términos son números reales, ¿sí? Por lo tanto, recuerdo que la suma entre números reales es asociativa. Entonces puedo asociar estos dos últimos términos, ¿sí? Ahora, puedo aplicar sobre este término la definición de suma de matrices.
Entonces acá B sub I J más C sub I J es lo mismo que B más C sub I J. Pero eso es por definición de suma de matrices. Vuelvo a utilizar la definición de suma de matrices ahora sobre esta suma. Entonces esto va a ser A más, entre paréntesis, B más C sub I J. ¿Sí? Toda esta expresión encerrada entre corchetes sub I J. Y esto es por definición nuevamente de suma de matrices. Ya llegué a obtener el segundo miembro. Por lo tanto, se cumple la ley asociativa de la suma entre matrices. ¿Sí? Entonces la suma entre matrices es asociativa. La suma de matrices posee elemento neutro. En general, cuando nosotros enunciamos esta propiedad, ¿sí? Decimos, existe un elemento neutro que lo denotamos por A asterisco, ¿sí? Para toda matriz A, tal que cumple que A más A asterisco es igual a asterisco más A, este es igual a A. ¿Sí? Es decir, la suma de matrices posee elemento neutro, pero nosotros habíamos dicho que la matriz nula vendría a ser, ¿sí? En realidad no lo dijimos, ¿no? Ahora lo vamos a decir. La matriz nula vendría a ser para nosotros el elemento neutro. Entonces, en vez de asterisco, directamente colocamos este símbolo. A más la matriz nula igual a la matriz nula más A, y esto es igual a A. ¿Sí? Vendría a ser la matriz nula el elemento neutro de la suma de matrices. ¿Sí? Otra propiedad muy importante es la existencia del opuesto aditivo. ¿Sí? Si nosotros lo enunciamos de manera genérica, decimos, ¿sí?, que para toda matriz existe una matriz A' tal que cumple con esto. A más A' igual a más prima igual a A' más A e igual a asterisco. Pero nosotros dijimos que A asterisco vendría a ser la matriz nula. ¿Sí? Ahora, la matriz opuesta de A es aquella matriz que se obtiene cambiando los signos de todos los elementos de la matriz A. Entonces, directamente acá vamos a enunciar el opuesto aditivo de una matriz. A vendría a ser menos A, directamente. Entonces, A' vendría a ser igual a menos A. ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Si A es la matriz de elemento 1, menos 2, menos 3, 7, entonces su opuesto, su matriz opuesta, va a ser igual a, denotada con menos A, es igual a menos 1, 2, 3, menos 7. O sea, cambiamos de signo a los elementos de A. ¿Sí? Ese vendría a ser el opuesto de una matriz. ¿Sí? ¿Cómo lo simbolizamos? De esta manera. ¿Sí? Directamente. Ya no lo llamamos A', sino directamente anteponemos al nombre de la matriz el signo menos. ¿Sí? Y de esta manera denotamos el opuesto de una matriz. Ahora vamos a definir otra operación. Y es la operación denominada producto de una matriz por un escalar. ¿Sí? Entonces, la definición me dice, dada una matriz A de tamaño m por n y un escalar k, que puede ser real, se define un producto del valor k por la matriz A la matriz que se obtiene al multiplicar todos y cada uno de los elementos de A por el escalar k. La matriz resultante tiene el mismo tamaño que A. Entonces vamos a denotar eso que dijimos en forma coloquial a forma simbólica. Si A es la matriz de elementos A sub j de tamaño m por n, entonces la matriz K por A, que tiene el mismo tamaño que A, ¿sí?, se consigue multiplicando cada uno de los elementos de A por el escalar K. Este es igual a la matriz de elementos K por A, es igual a la matriz de elementos K por A sub j, también de tamaño m por n. ¿Sí? Esta es la expresión simbólica. ¿Sí? Entonces,
El elemento resultante se obtiene al multiplicar K por el elemento A sub J de A. Vamos a un ejemplo. Tomemos el ejemplo 7. Me dice, si A es la matriz de elementos A11, A12, A21, A22 y K es una escalar real, entonces la matriz K por A va a ser esta. Va a ser la matriz de elementos K por A11, K por A12, K por A21, K por A22. Es decir, si yo quiero conseguir la matriz K por A, lo que voy a hacer es multiplicar cada uno de los elementos de A por el escalar K. Y nuevamente observamos acá que K por A es una matriz de 2 por 2 y A es una matriz de 2 por 2. Es decir, la matriz resultante tiene el mismo tamaño que la matriz A. ¿Sí? Ahora vamos a las propiedades de esa operación. Producto de un escalar por una matriz. ¿Qué propiedades tiene? Bueno, consideremos que A y B son matrices del mismo tamaño y los escalares K y H son números reales. Comenzamos a denotar las propiedades. La primera, justamente lo que decíamos con anterioridad en la definición. Ley de cierre. Si A es una matriz de M por N y K es un escalar real, entonces K por A también va a ser una matriz de M por N. ¿Sí? Entonces, esa es la ley de cierre. ¿Sí? Si yo tengo A una matriz de entradas reales y de tamaño M por N, entonces K por A también va a ser una matriz de entradas reales y de tamaño M por N. Se cumplen las leyes distributivas. La ley distributiva respecto a la suma de matrices. K por A más B es igual a K por A más K por B. Y la ley distributiva respecto a la suma de escalares. K más H por A igual a K por A más H por A. Esa es la distributiva respecto a la suma de escalares. ¿Sí? Ahora, se cumple también la asociativa mixta. ¿Qué me dice la asociativa mixta? Si yo asocio K por H y a eso lo multiplico por A, esto es lo mismo que multiplicar K por el producto entre H por A. ¿Sí? O lo asocio de esta manera, o lo asocio de esta otra, o lo asocio de esta otra manera. ¿Sí? El producto por un escalar también tiene elemento neutro. ¿Sí? Es decir, se cumple la existencia del elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro del producto de un escalar por una matriz? Y bueno, es el número 1. Entonces existe el 1 para toda matriz tal que 1 por A es igual a A. ¿Sí? Entonces el elemento neutro del producto de un escalar por una matriz es el número 1. Ahora vamos a enunciar una serie de propiedades adicionales muy importantes. Me dice lo siguiente: si 0 es el neutro de la suma en los números reales y la matriz nula es el neutro de la suma de matrices, se cumplen las siguientes propiedades. 0 por A es igual a la matriz nula. Menos 1 por A es igual a menos A. K por la matriz nula es igual a la matriz nula. Y si K por una matriz A es igual a la matriz nula, entonces K es 0 o A es la matriz nula. ¿Sí? Todo ello para todo A, para todo K. Vamos a definir ahora el producto de matrices. Otra operación, pero ahora entre matrices. ¿Sí? Este es el producto entre matrices. ¿Qué me dice la definición del producto entre matrices? Me dice, dada la matriz A de entradas A sub ij y de tamaño M por N, y B de elementos B sub ij de tamaño N por Q,
Entonces, el producto A y B es una matriz, la denotamos por C, de elementos C sub i j y de tamaño M por Q, ¿sí? Tal que la entrada IJ del producto se calcula como sigue. Fíjense que esta fórmula me permite obtener cada uno de los elementos de la matriz resultante, C, del producto entre A y B, ¿sí? Entonces, la notación es la siguiente: A por B sub ij, o lo denotamos de esta manera, C sub ij, es igual a A sub i1, B1j, más A sub i2, B2j, más A sub n, B sub n, j, ¿sí? Pero para no estar escribiendo toda esta suma, utilizamos esta notación, la sumatoria, ¿sí? Que me permite simplificar. ¿Pero por qué? Porque los elementos de cada uno de los términos, ¿sí?, tienen una cierta similitud. ¿Está bien? Acá lo que podemos ir viendo que el elemento de el primer factor, ¿sí?, de acá, en este caso sería el subíndice que me indica la columna, es igual al subíndice del segundo factor que me indica la fila. Entonces acá podemos simplificar lo mismo para todos los términos. Fíjense, 22, NN. Podemos simplificar toda esta fila y decir, ¿hasta dónde va? ¿Hasta dónde varía? 1, 2, hasta N. Sumatoria de igual a 1 hasta N, de A, sumatoria de K igual a 1 hasta N, de A sub i K por B sub KJ. Porque estos valores son los que van variando, digamos, ¿sí? Pero también podemos utilizar la otra notación de elementos de una matriz, sumatoria de K igual a 1 hasta N de A sub i K por B sub KJ, ¿sí? Entre corchete. Esa es utilizando la otra notación. Esta es la definición del producto entre matrices y utiliza esta notación, la notación de sumatoria, para simplificar una suma, ¿sí? Entonces, acá algo muy importante a tener en cuenta, que el elemento IJ o la entrada IJ de la matriz producto de A por B se obtiene multiplicando los elementos de la yésima fila de A por los elementos de la jésima columna de B y luego sumamos esos productos, ¿sí? Bueno, vamos acá a observar lo siguiente. La nota me dice algo a tener en cuenta, ¿no?, para poder realizar el producto. No siempre vamos a poder realizar el producto. Y bueno, eso lo podemos ver en la definición. Fíjense que en la definición A y B tienen algo en particular, ¿sí? La matriz A y la matriz B tienen algo en común. El número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta. Es decir, para sumar dos matrices necesariamente, para multiplicar dos matrices necesariamente, el número de columnas del primer factor tiene que ser igual al número de filas del segundo factor. Y eso es lo que decimos acá. Para poder realizar el producto A por B, la cantidad de columnas de A debe ser igual a la cantidad de filas de B, ¿sí? A y B no tienen que tener el mismo tamaño, pero la matriz producto tiene tantas filas como A y tantas columnas como B. Fíjense acá, yo quiero multiplicar A por B. Quiero multiplicar A por B, entonces, fíjense, A y B sí pueden multiplicarse, porque sucede que, por definición, ¿sí?, A de tamaño M por N y B de tamaño N por Q. Pero la matriz resultante C, ¿de qué tamaño va a ser? M por Q. Es decir, el número de filas de C es igual al número de filas de A.
y el número de columnas de C es igual al número de columnas de B, ¿sí? Eso a tener en cuenta. Vamos a un ejemplo. Veamos el ejemplo 8. En el ejemplo 8 vamos a tomar dos matrices genéricas, ¿sí? A, la matriz de elemento A11, A12, A21, A22, y B, la matriz de elementos B11, B12, B21, B22. Quiero multiplicar A por B. ¿Puedo hacerlo? Sí, porque A es de 2 por 2 y B de 2 por 2 y se cumple que el número de columnas del primer factor es igual al número de filas del segundo factor. Por lo tanto, puedo realizar el producto. ¿De qué tamaño va a ser la matriz C? Y la matriz C va a ser de tamaño 2 por 2, ¿sí? Entonces, recordemos que la definición de producto entre matrices dice lo siguiente. Es esta. Entonces, nosotros para realizar el producto tenemos que tener en cuenta la definición, ¿sí? Entonces, esta definición, recordemos que nos da los elementos de nos da cada uno de los elementos de la matriz resultante. Por ejemplo, yo quiero encontrar el elemento C11, el que está en la posición 1, 1, ¿sí? De la matriz resultante. Bueno, esto es la sumatoria de k igual a 1 hasta n, pero n acá vale 2. Eso es n, ¿está bien? N vale 2, entonces la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub i k, a sub 1, porque en este caso yo quiero encontrar c sub 1, 1. Entonces, i vale 1, j vale 1 en este caso particular. Entonces, i vale 1, j vale 1. Entonces, es la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de a sub 1k por b sub k1. Si yo quiero descomponer esto, voy variando k. Si k vale 1, me va a quedar A11 por B11 como primer término. Ahora el segundo término, porque esto va de k igual a 1 hasta 2, tiene dos términos esta sumatoria. Uno con k igual a 1 y el otro con k igual a 2. El segundo término con k igual a 2 me queda A12 por B sub 21. Este es el elemento, ¿sí?, de la matriz resultante que está en la posición 1, 1. Este es el elemento denotado por C11. Ahora quiero encontrar el elemento denotado por C12. Bueno, esto es, utilizando la definición de sumatoria desde k igual a 1 hasta n, pero n vale 2. Y acá vale 1 y j vale 2. Entonces esto va a ser a sub 1k por b sub k 2. Hacemos variar k. Esta sumatoria tiene dos términos, entonces sería, para k igual a 1 sería A11 por B12, este término, más, cuando k vale 2, A12 por B22. Este elemento corresponde a los elementos, ¿sí? Este elemento corresponde al elemento que está en la posición 1, 2, denotado por C12. De la misma manera encontramos el elemento que está en la posición 2, 1, el C21. Es la sumatoria desde k igual a 1 hasta 2 de A. En este caso I vale 2, J vale 1. Entonces A2K por BK1. ¿Sí? Nosotros particularizamos estos valores. Entonces esto va a ser igual. Para k igual a 1, A sub 2, 1 por B11. Más, para k igual a 2, A sub 2, 2 por B 2, 1. Acá hay que corregir. Esto es A sub 2, 2. A2, 2. ¿Sí? Acá C sub 2, 2. Esto es la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 de A sub 2. K por B sub K2. Entonces en este caso, para k igual a 1 me queda A sub 2, 1 por B sub 1, 2. Más A sub 2, 2 por B sub 2, 2. ¿Sí? Entonces, acá recordemos que vamos a corregir acá, ¿no? Esto es A2, 2.
Entonces la matriz resultante va a ser esta. ¿Sí? Acá recordemos que es A22 por B12. ¿Sí? Perdón. Acá es A22 por B21. ¿Sí? Porque en este caso es A sub 2K por BK1. Acá hay que corregir, ¿sí? Bueno, continuamos. Vamos a una reglita. Nosotros para calcular el producto entre matrices no vamos a hacer esto, ¿sí? Para calcular el producto entre matrices nosotros no vamos a utilizar la definición. Directamente vamos a utilizar una reglita, ¿sí? Mnemotécnica para obtener estos valores, ¿sí? Entonces, hacemos primer fila para obtener el elemento que está en la posición 1, 1. Multiplicamos, operamos, mejor dicho, para obtener el elemento que está en la posición 1, 1. Operamos, ¿sí? Los elementos de la primer fila de la matriz A con los elementos de la primer columna de la matriz B. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos los elementos correspondientes y luego sumamos. Entonces acá me va a quedar primer fila, primer columna. Esto va a ser igual a que A11 por B11 más A12 por B21. Esto. Ahora el elemento que está en la posición 1, 2, ¿sí? Proviene de operar la fila 1 con la columna 2, ¿sí? De B. Entonces, operamos la fila 1 de A con la columna 2 de B. Entonces, multiplicamos A11 por B12 y a ese resultado le sumamos el producto entre A12 por B22, ¿sí? Y así obtenemos el valor resultante, ¿sí? Entonces, si yo opero la fila 1 de A por la columna 2 de B, obtengo el elemento que ocupa la posición 1, 2 de A por B, ¿sí? Entonces, nosotros acá lo que hacemos es multiplicar, ¿sí? Los elementos respectivos de, por ejemplo, si yo quiero obtener el elemento que está en la posición 1, 1, multiplico los elementos respectivos de la fila 1 de A por los elementos respectivos de la columna 1 de B, ¿sí? Y a tener en cuenta esta observación. Veamos las propiedades del producto entre matrices. ¿Qué propiedades tenemos acá? Bueno, el producto entre matrices cumple con las siguientes propiedades, ¿sí? El producto entre matrices es asociativo, es distributivo a izquierda respecto a la suma, ¿sí? Es distributivo a derecha respecto también a la suma, ¿sí? Posee elemento. Y acá nosotros decimos que A por la matriz nula me da la matriz nula. Esa es otra propiedad del producto, ¿sí? Otra propiedad es esta. K por A por B, esto es igual a K por A por B y esto es A por K por B. Entonces tenemos estas propiedades, ¿sí? Del producto. Después vamos a enunciar, ¿sí? Vamos a decir otra propiedad que me dice que la matriz identidad es la matriz, es el neutro del producto, la matriz identidad, ¿sí? Pero bueno, como todavía no la hemos definido, no la podemos enunciar, ¿sí? Bueno, vamos a demostrar acá la propiedad 2, que me dice que la matriz es distributiva a izquierda respecto a la suma. A por B más C, esto es igual a A por B más A por C. Bueno, entonces, como yo quiero demostrar igualdad entre matrices, necesito mostrar que los tamaños son iguales y que los elementos respectivos son iguales, ¿sí? Acá, como no me dicen nada al principio de que las matrices tienen el mismo tamaño, ¿sí?
no me dicen nada al respecto, yo tengo que mostrar que efectivamente las matrices tienen que tener el mismo tamaño. Por ejemplo, acá, ¿sí? Yo quiero mostrar que esta matriz tiene el mismo tamaño que esta otra matriz. Bueno, entonces sabemos que A es de tamaño M por N, B más C es de tamaño N por Q, por cómo hemos enunciado las propiedades, ¿sí? Por lo tanto, el producto entre estas dos matrices va a tener, por definición de producto entre matrices, va a tener tamaño M por Q. Listo, ya encontré el tamaño de la matriz del primer miembro. Ahora vamos a hallar el tamaño de la matriz del segundo miembro y vamos a comparar finalmente los tamaños. Entonces, A es de tamaño M por N, por hipótesis. B es de tamaño N por Q, lo mismo que C. Entonces, A por B es de tamaño M por Q. A por C también es de tamaño M por Q. Por lo tanto, la suma entre estas dos matrices va a ser de tamaño N por Q. Quiere decir que ambas matrices, esta y esta, tienen el mismo tamaño. Está demostrada la primer condición de la definición de igualdad de matrices. Vamos a probar ahora que los elementos respectivos son iguales. Es decir, necesito demostrar esta propiedad, ¿sí? Perdón, esta igualdad. Entonces, partimos del primer miembro. Parto de este primer miembro. Pero acá, por definición de producto entre matrices, A por B más C sub I J, este es igual a la sumatoria de K igual a 1 hasta N, y eso es por los tamaños de las matrices, digamos, que me dieron en las hipótesis, de A sub I K por B más C sub KJ. Ahora, a esto le aplico la definición de suma de matrices. Entonces yo puedo escribir B más C sub KJ como B sub KJ más C sub KJ por la definición de suma de matrices. Como este es un número real, este es un real y este es un real, es válida la propiedad distributiva del producto, ¿sí? Con respecto a la suma en reales. Entonces esto es sumatoria de K igual a 1 hasta N de A sub I K por B sub KJ más A sub I K por C sub KJ. Y esto es por la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma en reales, ¿sí? Pero acá, fíjense, acá hay algo muy importante. Voy a aplicar una propiedad importante de la sumatoria. Puedo distribuir la sumatoria respecto a una suma. Esa es una propiedad importante de sumatoria. Entonces, sumatoria de este primer término más la sumatoria de K igual a 1 de este segundo término. Esa es una propiedad importante de la sumatoria, ¿sí? Entonces me queda esta expresión. Pero esta suma, la del primer término, por definición de producto entre matrices, esto es A por B sub IJ. Y el segundo término, por definición del producto entre matrices, es A por C sub IJ. Acá puedo aplicar definición de suma de matrices, entonces esto es A por B más A por C sub IJ. Y ya llegué a obtener el segundo miembro. Por lo tanto, he demostrado que los elementos respectivos de ambas matrices, de esta y de esta, son iguales, ¿sí? Entonces, ya he demostrado la propiedad distributiva respecto a la suma distributiva izquierda respecto a la suma, ¿sí? Hemos demostrado la propiedad 2. Algo muy importante a tener en cuenta acá es que el producto entre matrices no es conmutativo. Fíjense, nosotros en ningún momento dijimos A por B igual a B por A. El producto entre matrices no es conmutativo, ¿sí?
A por B es distinto de B por A. Es decir, en realidad no siempre A por B va a ser igual a B por A. Existen ciertos casos en el que A por B y B por A sí son iguales. Y en ese caso nosotros decimos que esas matrices son conmutables. Pero en general no se da esa igualdad. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que el producto entre matrices no es conmutativo. Y eso que quede muy claro. Ahora vamos a un ejemplo para mostrar esa situación. Entonces nosotros tenemos A, la matriz de elementos 1, menos 2, menos 1, 1 menos 1, 0, y B, la matriz de elementos 3, 2, 4, menos 1. Entonces, utilizamos la reglita mnemotécnica. En este sector colocamos la matriz del primer factor, pues yo quiero encontrar A por B, y en este sector colocamos la matriz del segundo factor, ¿sí? Quiero encontrar A por B. Entonces nosotros dijimos, bueno, para encontrar los elementos de la matriz resultante A por B, el elemento 1, 1, ¿cómo lo consigo? Multiplicando, operando la primer fila de la matriz A con la primer columna de la matriz B, ¿sí? Para encontrar el elemento que está en la posición 1, 1. Entonces hacemos 1 por 3 más 4 por menos 2. Sería 3 menos 8 menos 5. Para encontrar el elemento que está en la posición 1, 2, multiplicamos, ¿sí? Quiero encontrar el elemento que está en la posición 1, 2. Multiplicamos, operamos, ¿sí? Los elementos de la primera fila de A con los elementos de la segunda columna de B, ¿sí? Entonces, nuevamente, para encontrar el elemento que está en la posición 1, 2 de la matriz resultante, operamos primer fila de A por segunda columna de B. Entonces decimos 1 por 2, 2, más 2, 4. Quiero encontrar el elemento que está en la posición 1, 2 de la matriz resultante. Bueno, entonces esto va a resultar de operar los elementos de la segunda columna de A con la primera columna de B para encontrar el elemento que está en la posición 2, 1. Entonces, menos 1 por 3 más 0 por 4 menos 3. Quiero encontrar ahora este elemento, el que está en la posición 2, 2. Opero fila 2 con columna 2. Entonces me queda menos 2 más 0 menos 2. Esta es la matriz resultante A por B. Ahora quiero encontrar la matriz B por A. Colocamos en este sector los elementos de la matriz del primer factor y en este sector los elementos de la matriz del segundo factor. Y encontramos los elementos correspondientes. Fila 1, columna 1 me da como resultado el elemento de la posición 1, 1. 3 por 1, 3, menos 2, 1. Fila 1, columna 2 me da como resultado el elemento que está en la posición 1, 2. Menos 6 más 0, menos 6. Fila 2, columna 1 me da como resultado el elemento que está en la posición 2, 1. 4 más 1, 5. Fila 2, columna 2 me da como resultado el elemento que está en la posición 2, 2. Menos 8 más 0, menos 8. Fíjense que la matriz A por B y la matriz B por A son matrices distintas. Nosotros sí hemos podido multiplicar ambas matrices, ¿sí? Porque el número de columnas de A es igual al número de columnas de B. Pudimos encontrar A por B. Y si hago B por A, también puedo realizar ese producto, porque el número de columnas de B es igual al número de columnas de A. Sí pude encontrar A por B y B por A, pero ambas matrices resultantes son distintas. Por eso nosotros en general decimos que el producto entre matrices no es conmutativo, ¿sí? No es conmutativo, no se cumple la conmutatividad en el producto entre matrices. Pero como dije con anterioridad, sí existen ciertas matrices, ¿sí?, que cumplen con esta igualdad, A por B igual a B por A. A ese grupo de matrices
¿sí? Lo denominamos matrices conmutables. Entonces, si A por B es igual a B por A, se dice que A y B conmutan o A y B son conmutables, ¿sí? Pero es un grupo pequeño del conjunto de matrices, por eso es que no lo podemos generalizar, ¿sí? No podemos decir que A y B que el producto entre matrices sea conmutativo, pero sí nosotros podemos definir el conjunto de matrices conmutables, digamos, ¿sí? Porque para ciertas matrices esa igualdad sí se cumple. Y esas matrices se denominan matrices conmutables, ¿sí? Acá, para que se dé esta igualdad, es importante que las matrices A y B tengan igual tamaño y sean cuadradas, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Vamos a un ejemplo. Este ejemplo 10 me dice, bueno, acá M y N son matrices conmutables. Se verifica que M por N es igual a N por M. Entonces, ustedes tienen como tarea verificar esa igualdad. En el otro inciso, acá en el primero me muestran que M y N son matrices conmutables, ¿sí? Pero en el otro inciso, en el inciso B, me pide que encuentre todas las matrices que conmutan con esta matriz particular, A. Yo quiero encontrar todas las matrices que conmutan por A, con A, perdón. No solamente una, quiero encontrar todas las matrices que conmutan con A. Entonces, para encontrar las matrices que conmutan con A, yo lo que tengo que hacer es aplicar la definición de matrices conmutables. Supongamos que nosotros denotamos a la matriz que conmuta con A, ¿sí?, con la letra B, ¿sí? Entonces, llamamos a la matriz que conmuta con A, a las matrices que conmutan con A, lo llamamos B. Pero como nosotros dijimos acá en la observación, para que se cumpla esta igualdad, es necesario que A y B tengan el mismo tamaño y que sean cuadradas. Entonces, en nuestro caso, B tiene que ser de 2 por 2, porque A es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Entonces, como B es la matriz que quiero encontrar, a sus elementos los vamos a denotar de manera genérica y lo vamos a llamar X, Y, Z, T. Entonces, yo quiero encontrar las matrices que conmutan con A. Entonces, quiero encontrar las matrices B, la matriz B, de elementos X, Y, Z, T. Bueno, aplicamos la definición de matrices conmutables. A por B igual a B por A. Donde diga A voy a colocar la matriz A, donde diga B coloco los elementos de la matriz B y así. Igual a B, que es esta matriz, por A, que es esta otra matriz, ¿sí? Que es esta otra matriz. Ahora, utilizo definición de producto entre matrices. Entonces nosotros acá, primer fila, primer columna, esto es igual a X menos 2Z. Va acá en esta posición. Segunda fila, segunda columna, va a ser igual a Y menos 2T. Ya lo estoy resolviendo rápidamente. Segunda fila, primer columna, esto es menos X más 0, menos X. Segunda fila, segunda columna es menos Y más 0, menos Y. Ahora hago el producto entre estas dos matrices. Primer fila, primer columna, X menos Y. Primer fila, segunda columna, menos 2X. Segunda fila, primer columna, Z menos T. Segunda fila, segunda columna, menos 2Z. Entonces, ya encontramos las matrices de ambos miembros, las matrices resultantes de ambos miembros, ¿sí? Ahora acá utilizamos la definición de igualdad de matrices. Decimos que dos matrices son iguales y los elementos respectivos son iguales. Entonces acá X menos 2Z va a ser igual a menos X menos Y. Perdón, va a ser igual a X menos Y. Y menos 2T es igual a menos 2X, menos X igual a Z menos T, menos Y igual a menos 2Z. Ah, pero acá, si yo multiplico ambos miembros por el signo menos, me queda igual a 2Z.
Y fíjense que acá en esta ecuación yo no necesito resolver un sistema tan grande directamente, ya como es de fácil resolución, por sustitución ya sale todo. Entonces acá simplifico x y me queda y igual a 2z. Entonces esta ecuación y esta ecuación son equivalentes, directamente me queda y igual a 2z. Ahora acá me queda x igual a, porque yo estoy acá eligiendo a z como variable libre, entonces de acá despejo x, por ejemplo. X igual a t menos z. Si yo de acá multiplico ambos miembros por menos 1, entonces me queda x igual a t menos z. Si yo acá reemplazo y por 2z, entonces acá también me va a quedar x igual a t menos z. Esta ecuación y esta ecuación son equivalentes. X igual a t menos z. Entonces, este sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas me queda reducido a un sistema de 2 ecuaciones con 4 incógnitas. Acá tengo 2 variables libres. ¿Quiénes son las variables libres de este sistema? Y bueno, las variables libres son z y t. Entonces quiere decir que no existe una matriz que es conmutable con A. ¿Cuántas matrices conmutables con A tengo si tengo variables libres? Infinitas matrices conmutables. ¿Cómo denotamos a esas matrices conmutables? Bueno, en el lugar de X vamos a colocar T menos Z, en el lugar de Y 2Z, en el lugar de Z, Z porque es la variable libre, en el lugar de T, T porque es la variable libre, ¿sí? Entonces, esta matriz, que es la matriz B, me representa todas las matrices que son conmutables con A, todas las matrices que conmutan con A. ¿Cuántas matrices son? Infinitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero encontrar una matriz que conmuta con A, le doy valores a la variable libre. Por ejemplo, si Z vale 1 y T vale 2, entonces B toma este valor. Y esta matriz es un caso particular de matriz que conmuta con A. Y bueno, queda como tarea para que ustedes muestren que efectivamente la matriz B y la matriz A conmutan, ¿sí? Esta matriz B particular, ¿no? ¿Cuántas matrices en este ejemplo conmutan con A? Infinitas matrices conmutan con A. Nosotros acá al final dimos un ejemplo de una matriz que conmuta con A dando valores a las variables libres, ¿sí? Bueno, es todo. Muchas gracias.